Nuestro amoroso Dios y Padre, nos reunimos delante de tu presencia con la necesidad de nuestros corazones de recibir tu palabra. Queremos invitarte a descender sobre nosotros, que tú puedas inundar este lugar, inundar nuestros corazones, y que cada palabra que encontremos en la Biblia pueda ser la guía fiel y necesaria en nuestras vidas. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Feliz sábado para todos. Dios bendiga este día sábado tan hermoso que tenemos. Queremos extender la bienvenida a todas las visitas que ya temprano están con nosotros. Quiero presentar a los que están conmigo en la plataforma. Quien tiene a cargo la primera oración es Gustavo Almada y la última oración, Tony de Pascua, son miembros de la iglesia. Quien tiene la palabra de vida esta mañana es nuestro pastor de iglesia, Carlos Ramos. Que Dios bendiga sus palabras esta mañana, pastor. Vamos a tener una parte especial antes de comenzar el sermón. Luego de la parte especial que nos tiene preparado Verónica Ruiz, tenemos un momento de niños, para niños, y la que estaba dirigiendo es Ana Claudia, esposa del pastor. Así que vamos a preparar nuestro espíritu para alabar al Señor en esta mañana. Ahora sí, vamos a continuar
pidiendo a los directores de canto, a un cuarteto, para que elija los himnos para comenzar. Feliz sábado, hermanos, para disponer nuestro espíritu para la alabanza, la adoración y la palabra que vamos a recibir hoy. Queremos leer juntos, antes de cantar, el Salmo 33, los versículos 1 al 3. Dice así: Aclamen al Señor, hombres buenos, en labios de los buenos la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa. Cántenle himnos con música de salterio. Cántenle un nuevo canto. Toquen con arte al aclamarlo. Alabemos a Dios de todo corazón, cantando los himnos. Número 157. Majestad. Continuando con la alabanza, vamos a cantar juntos el himno 181. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor.
himno 469. Nos ponemos de pie para alabar todos juntos. Jesús me guía, cuánta paz me hallado y dicho tan veraz, de todo afán seguro estoy, pues Dios me guarda, suyo soy. Jesús me guía, esto es su propia mano me guiará, en todas sendas por aquí el Salvador conmigo va. Ayer tinieblas y vaivén, mañana un florido Edén, bonanza en torno, tempestad que apaga siempre su bondad. Jesús me guía, esto en su propia mano me guiará, en todas sendas por aquí el Salvador conmigo va. Señor, la mano que me das, contento tomo y en paz acepto alegre por venir, pues Dios me quiere conducir. Jesús me guía, estos en su propia mano me guiará, en todas sendas por aquí el Salvador conmigo va. Si terminado vi que hacer en mí probado tu poder, la muerte misma no huiré, pues aún allí contigo iré. Jesús me guía, estos en su propia mano me guiará, en todas sendas por aquí el Salvador conmigo va. Himno número 31. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar, a tu trono de gracia llegar, tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Querido buen Padre y Dios que estás en los cielos, que también tenemos la aseguranza de que tú estás aquí con nosotros, te damos gracias, Señor, por habernos acompañado a tu casa y poder, Señor, aprender algo más de ti. Señor, en forma especial te queremos pedir por las palabras del pastor,
para que tú lo ilumines, Señor, y nos instruya a nosotros en nuestros corazones, que podamos, Señor, llevar el mensaje antes que sea demasiado tarde. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo en el mundo entero. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amante Padre, mi amigo fiel, tu gracia tierna me cubre vez tras vez, es como un río. Vengo ante ti arrepentida y me perdonas otra vez. Tu gracia cubre mi ser, tu amor es un misterio aún, y hoy me postro ante ti. Tu gracia infinita es, tu gracia infinita es. Mi amante Padre, mi Salvador, estaba herida y me curaste con tu amor, llenaste mi alma. Hoy completa soy, ¿cómo pagarte lo que hiciste? Solo te entrego lo que soy. Tu gracia cubre mi ser, tu amor es un misterio aún, y hoy me postro ante ti. Tu gracia infinita es, tu gracia infinita es plancha completa, es fuerte, perfecta, completa y perfecta, y el alma santifica.
gracia infinita es, tu gracia infinita es. Damos gracias al Señor por esta hermosa alabanza que hemos tenido. Tenemos otro tipo de alabanza también, la alabanza de los niños, la presencia de los niños. Vamos a pedir a Ana Claudia, así que pase, sí. Mientras nos preparamos con los slides que tenemos esta mañana de presentar. Hola. Vamos a pedir a los chicos, ¿se animan a sentarse acá? Hace poquito que empezamos con el rincón y todavía están un poco temerosos de venir. O si no se animan, pueden sentarse en el primer asiento. Hay algunas caritas que estaban el sábado pasado, otros nuevos. Está bien, no podemos quedar adelante. Estamos muy contentos de que ustedes hayan venido tempranito a la iglesia a alabar a Jesús. ¿Y cómo fue despertarse a la mañana temprano? ¿Fue muy difícil? Cuando mamá los llamó, dijeron, ¿quiero dormir un ratito más? ¿O se dijeron, sí, quiero ir a la iglesia tempranito? ¿Qué dijeron ustedes? Qué carita de sueño, un rico desayuno, y venimos todos juntos a alabar a Jesús. Estamos muy contentos que vinieron. A esos papás que los trajeron temprano también los vamos a felicitar. Leo acá en la Biblia un texto que dice así: por nada estén preocupados, sino que delante de Dios presenten sus pedidos, con oración y con ruego. Abu Baker era un muchachito como ustedes, que vivía en una aldea muy lejos de acá, con su papá, su mamá y 2 hermanitos. Pero hubo una guerra en su país. Y un día vinieron unos soldados y se llevaron a su papá porque su papá tenía que pelear en la guerra, tenía que ir a la guerra. Y él se quedó solo con su mamá y sus 2 hermanitos. Un tiempo después vinieron de nuevo los soldados y dijeron: ustedes tienen que huir de la aldea porque están llegando los enemigos, tienen que huir, es muy peligroso quedarse acá. Entonces Abu Baker, su mamá y sus hermanitos agarraron lo que pudieron, lo que podían llevar consigo y escaparon junto con la gente de la aldea. Y de hecho llegaron los enemigos y destruyeron, quemaron todo y no quedó nada de la aldea. Un tiempo después la guerra terminó, pero Abu Baker no sabía dónde estaba su papá. Y era muy difícil encontrarse en aquella época. La gente se había perdido en la guerra, se había mudado y no había cómo encontrarse porque no había internet, porque no había televisión, porque no había celular y la gente no se podía encontrar. Y Abu Bakr estaba tan preocupado porque él quería volver a encontrar a su papá ahora que había terminado la guerra. Y él quedó pensando, ¿cómo puedo hacer? ¿A quién puedo pedir ayuda? Y se acordó de algo. Un nene le había contado que un misionero había estado en la aldea y le había hablado de un Dios que vive en los cielos y que está muy preocupado con las cosas que pasan acá y que ayuda a las personas. Pero Abu Bakr no sabía nada más, solo sabía eso. Así que hay un Dios que vive en el cielo, dijo. ¿Y cómo voy a hablar con él? Nunca había leído la Biblia, nunca le habían contado de la oración, que era tan fácil hablar con Jesús. ¿Cómo voy a hablar si vive allá en el cielo? Él me va a ayudar, pero ¿cómo voy a hacer para hablar con él? Y no se le ocurría ninguna manera. Y estuvo pensando un rato, entonces dijo, ya sé qué voy a hacer. Si él vive allá en el cielo, yo me voy a hacer un barrilete y voy a escribir una carta y la voy a pegar arriba del barrilete con letra grande, porque yo no sé en qué parte está del cielo, y voy a llevar el barrilete para todos lados para que él pueda leer mi pedido.
Entonces hizo un barrilete y con letra grande escribió: Señor Dios, mi nombre es Abu Baker, mi papá también se llama Abu Baker, nos perdimos en la guerra, por favor, encuéntralo y dile que estamos viviendo ahora en la aldea que queda en el pie de la montaña. Y lo pegó en el barrilete y se fue. Y subió el barrilete, y llevaba el barrilete de un lado para el otro, porque él no sabía en qué parte Dios vivía. Y estuvo un rato con el barrilete muy alto, y vino un tren y enganchó el hilo del barrilete y se cortó y ¡shum!, se llevó el barrilete. Pero Abu Baker pensó, bueno, estuvo bastante tiempo arriba, lo debe haber alcanzado a leer. Así que ese tren empezó a viajar y viajó mucho, lejos, y paró en una estación, paró en muchas estaciones, pero en una estación muy lejos, paró el tren y había un hombre que miraba atento los rostros de los niños y de las personas, de las mujeres que entraban y salían del tren, y vio ese barrilete. Le llamó la atención, agarró, desenganchó el barrilete y vio que tenía una carta. Mi nombre, Señor Dios, mi nombre es Abu Baker. Mi papá también se llama Abu Baker. Nos perdimos en la guerra. Por favor, encuéntralo y dile que estamos viviendo en la aldea que queda en el pie de la montaña. Ese hombre empezó a llorar porque era el papá de Abu Baker, que estaba buscando a su familia y no sabía dónde estaban. Entonces tomó el tren y fue a la aldea. Y un día golpeó la puerta y Abu Baker abre la puerta y está su papá con el barrilete. Entonces Abu Baker dice: yo sabía que lo había alcanzado a leer. ¿Saben? Él no conocía la Biblia y no sabía que es tan fácil hablar con Dios. Es cierto que vive en el cielo, pero Él escucha todas nuestras peticiones. Cuando hay problemas en la vida que ni mamá y ni papá lo pueden resolver, y a la única persona que podemos pedir es Dios. Él está interesado en nuestros problemas y quiere que nosotros pidamos que nos ayude a encontrar una solución. Siempre que tengan un problema en la escuela, un problema en su casa o algo, acuérdense de Dios, porque Él quiere estar junto a ustedes para ayudar a solucionar sus problemas. Los ama y quiere estar con ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración y agradecer a Jesús por eso. ¿Les parece? Querido Jesús, gracias porque es tan fácil hablar contigo. Gracias porque escuchas nuestros pedidos y estás interesado en nuestros problemas. Ayúdanos a entregarte todas nuestras dificultades. Te agradecemos por esto, en tu nombre. Amén. Muy bien, ahora vamos a ir con nuestros papás y vamos a estar atentos a escuchar la palabra de Dios que nos va a traer el pastor. Y nos vemos el sábado que viene. Gracias. A ver qué voy a hacer con esto para que no se me caiga aquí. Ahí quedó. Hermanos, qué alegría y qué lindo es encontrarnos en la casa de Dios. Qué bueno es haber escuchado la historia de los niños, que en realidad nos vamos a acordar los grandes también, por lo menos yo la voy a recordar. Tenemos un gran Dios, tenemos un Dios que se ocupa de nosotros, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios interesado, no solo en Abu Baker sino en cada uno de nosotros también. Hermanos, quiero hoy hablarles y hablar para mí también de la bendición de Dios. ¿Cuántos de nosotros
deseamos ser bendecidos por Dios? ¿Cuántas veces no intentamos o no hemos pedido bendiciones de Dios? Es más, si vivimos en un mundo cristiano que habla de bendiciones, cuyos mensajes constantemente, mensajes cristianos en iglesias cristianas, giran en torno de bendiciones. Y me atrevo a decir que quizás hay una industria atrás de las bendiciones. Bendiciones, hermosa palabra. Quiero una bendición, se menciona por allí. Fui bendecido, puede decir otra persona. Pero ¿qué es una bendición? ¿Qué es ser bendecido? En cierta ocasión colportaba y en una iglesia, llegué a una iglesia y observé algo que pensé que nunca iba a observar. Observé lo que yo pensé que era un remate de bendiciones. Remate. ¿Qué pasó? Un misionero de tierras lejanas estaba en esa tierra, en esa iglesia, y se dijo que iba a orar para que Dios bendiga a una persona, obviamente económicamente, y entonces proponían a la persona que la mayor ofrenda entregue a Dios en ese momento, esa persona iba a ser la que pase adelante y se iba a ser bendecida. Y allí se empezó, y allí diferentes personas necesitadas querían y ofrecían sus ofrendas, hasta que finalmente quedó en manos de uno, pasó adelante y se oró para que esa persona sea bendecida. Bendiciones. Palabra deseada, anhelada, reclamada, exigida a veces a Dios. Sentimos que Dios nos escucha o que no nos escucha de acuerdo a las bendiciones que recibimos o que sentimos que necesitamos recibir y no recibimos. Bendición. Pero ¿será que entendemos lo que es ser bendecido por Dios? ¿Será que la palabra bendición es igual a la palabra milagro? La palabra bendición se entiende que viene de una palabra árabe, en realidad, baraka, que significa don divino. Un don divino, algo que viene del Creador, en realidad, es lo que está significando. ¿Cuántos de nosotros deseamos ser bendecidos? ¿Cuántas veces sentimos que Dios debiera haber intervenido de una mejor manera, de una manera más clara en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidades y decimos, Dios, necesito que me bendigas, que bendigas mi matrimonio? Necesito que bendigas a mi hijo porque mi hijo te necesita, porque yo no lo puedo resolver, porque está en una situación que ya excede a todo lo que pueda hacer por él. Necesito que intervengas, necesito que lo bendigas. Ah, Señor, estoy en mi trabajo, ¿sabes cuánto me estoy esforzando? Necesito que me bendigas. Y resulta que Dios quiere bendecirnos. El Salmo conocido dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae consigo desgracia. Dios dice que quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y lo entendemos. Pero yo quiero que hoy nosotros podamos destacar un aspecto quizás que a veces no tenemos tan en cuenta en el momento de pedir a Dios bendición. Adán y Eva, en el jardín del Edén, comenzaron sus vidas con la mayor de las bendiciones.
¿No había mayor bendición que la de estar en el jardín perfectamente creado con Dios? Dios anticipadamente había creado todas las necesidades, había satisfecho, ya creado la manera de satisfacer las necesidades que Adán y Eva tenían, emocionales, físicas, espirituales. Ellos estaban en el lugar más bendecido. Sin embargo, allí todo comienza. Y allí también todo va un día a terminar. Eva y Adán caen en la tentación de ser iguales a Dios. ¿Recuerdan ustedes? Seréis iguales a Dios. ¿Conociendo qué cosa? El bien y el mal. Y era demasiado tentador. Demasiado tentador era estar en condiciones de determinar lo que era bueno y lo que era malo, porque hasta ese momento Dios le había explicado lo que era bueno, lo habían recibido de Dios, y Dios les había anticipado y explicado lo que era malo y las consecuencias de aquello que era malo. Pero el deseo de Adán y de Eva fue ellos mismos conocer, entonces saber, determinar finalmente qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué está mal. En realidad no iban a sentir más necesidad de Dios para eso. Dios iba a estar para otras cosas, pero para determinar lo que era correcto e incorrecto, ahora, comiendo de ese árbol, ellos mismos iban a ser conocedores del bien y del mal. Sin duda que no pensaban perder ninguna de las bendiciones de Dios que estaban a su alrededor. Pensaban que Dios iba a seguir proveyendo de sus bendiciones, aunque sean ellos los que determinaban lo correcto e incorrecto. Y el resultado fue la independencia del hombre de Dios. Y la lucha de Dios de ahí en adelante fue la de buscar a ese hombre que se alejó por su camino y que determinó y que vivía determinando lo que era bueno y lo que era malo. Y los hijos de los hombres determinaban por un camino y los hijos de Dios seguían entonces la voluntad de Dios en eso también. Pero Dios nos amaba y Dios nos ama. Y fue el deseo y es el deseo de Dios que seas feliz. Y así como proveyó para Adán y Eva todo lo necesario en el jardín del Edén, para que sean felices, como decimos los adventistas, ¿no? Física, mental y espiritualmente, así también Dios alteró el plan, pero elaboró un nuevo plan para alcanzar la felicidad del hombre, para que vos seas feliz, para que yo sea feliz. Y Dios se interesó como un padre que se interesa en su hijo. Si me acompañan en un texto muy conocido, pero lo tenemos que leer, en 3 de Juan. Y cualquiera que ha asistido o ha dado un curso de alimentación como el que vamos a tener muy prontito, y ustedes recibieron allí el volante, un curso de tabaco, San Juan, 3 de Juan, capítulo 1, si en tu Biblia está marcado el capítulo, en otras Biblias no está marcado el capítulo, pero directamente está el versículo. Dice así, versículo 2, amado, deseo que prosperes en todo y tengas salud, así como prosperas espiritualmente o prospera tu alma. Un Dios que se preocupa por tu vida en todos los aspectos, que se preocupa por tu vida en el aspecto espiritual e hizo todo lo necesario para que tengas salud espiritual, y un Dios que se preocupa por tu vida en el aspecto físico e hizo todo lo necesario para que tengas salud física también. Es que Dios nos ha tratado con tanto amor que a veces es difícil aceptarlo. Y ese deseo de independencia que anidó profundamente en Adán y en Eva y que luego fue transmitido de generación en generación hasta llegar a nosotros, sigue dentro nuestro. Y tenemos un Dios que se interesa en nuestra salud, un Dios que se interesa en nuestra espiritualidad, un Dios que te quiere ver íntegro, completo, equilibrado, feliz. Pero tenemos la necesidad
de buscar eso mismo que Dios nos ofrece por nuestro camino. Y ese es nuestro gran problema, hermanos, ese es mi gran problema. Me encanta el amor de Dios. Me gusta cuando Dios me dice que me ama. Me encanta San Juan que me diga, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Amo a un Dios así. Conocer a un Dios cuya esencia es el amor. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hay una palabra que distingue a Dios, es amor. Dios que es poderoso, Dios que es omnipresente, Dios que es omnisapiente, eligió como su característica principal el amor. Por eso cuando a Moisés se le permite ver a Dios, exclama, misericordioso, amante, da todas las características del amor de Dios para con nosotros, porque ver a Dios es ver su amor, sentir a Dios es sentir su amor. Ahora ese Dios amante que quiere tu felicidad, como un padre amante que va a tener que dejar a su hijo, quiere explicarte cómo ser feliz. Necesita hacerte entender cuál es el camino de la felicidad. ¿Se acuerdan ustedes que 2 de Pedro 2, versículo 9, nos dice que Dios es capaz de proteger a los suyos? Vamos a leerlo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, allí atrás, al final de la Biblia también. 2, versículo 9, perdón. Dice, así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Dios sabe librar a quiénes. ¿A quién sabe librar Dios? A los piadosos. De todo, inclusive de la tentación. Dios sabe, está en condiciones de proteger hasta de las acechanzas del enemigo al piadoso. Pero resulta que yo siempre pensé que el piadoso no necesitaba ser protegido porque ya era piadoso. Ya es justo. Pero entonces aquí hay una gran verdad también que tenemos que nosotros entender. El justo confía en Dios, nos dice el apóstol San Pablo, y no en sus propias obras, para salvación y para guiar su vida también. Dice que el justo, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es el versículo? El justo por la fe vivirá. O sea, que una persona justa es una persona que está en condiciones de vivir por fe en Cristo Jesús. Vivir por fe es vivir teniendo la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no está delante de nosotros. Es vivir por fe, significa aceptar el liderazgo de Dios, la sabiduría de Dios sobre mi vida, aunque yo lo entienda o aunque yo no lo entienda. En tiempos en los cuales yo esté de acuerdo y en tiempos en los cuales yo no esté de acuerdo. Aceptar que Dios es el Dios de mi vida. Eso es ser justo. Las obras del justo son las obras de Dios en él. Y esas son las únicas aceptables delante de Dios. Las obras humanas no te conducen a la salvación, ni pueden hacer nada por vos. Y a ver si puedo ir y me entienden el sentido que le quiero dar a esto. Hermanos, la mayor bendición que Dios tiene para tu vida es que en tu vida de cristiano justo no van a ser tus obras las que vas a poner en acción, tus ideas,
tus pensamientos. No vas a resolver vos tus problemas de acuerdo a tu voluntad o a la idea que tengas de cómo resolverlo. Hay un Dios que está por sobre todo y que está dispuesto a bendecirte. Vamos a buscar Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo. Buscamos Éxodo capítulo 15, versículo 26. Después de un gran milagro que Dios hizo sobre el pueblo, para el pueblo de Israel, dice que les dijo entonces Moisés, palabra de Dios al pueblo, y les dijo: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Fíjense ustedes el planteo de Dios para su iglesia, para su pueblo. El planteo de Dios para su pueblo es muy sencillo. El planteo de Dios es: si ustedes me obedecen, si ustedes atentamente oyen mi voz, si ustedes atentamente prestan cuidado al cumplimiento de mis mandamientos, si ustedes están dispuestos a guardar todas mis normas, dice, va a haber una consecuencia. La consecuencia va a ser que en este caso, y luego lo repite durante todo el Pentateuco, cerca de 50 veces, para Dios es algo importante, que necesitaba que el pueblo de Israel lo entienda y necesita que nosotros lo entendamos también hoy. Para Dios le dice al pueblo: salud, tu salud va a depender de la observancia de ¿qué? De mis mandamientos. Y nos cuesta entender eso. Nos cuesta. Porque nosotros tomamos los mandamientos de Dios como reglas. Mandamientos de Dios los tomamos como imposiciones divinas. Y a veces solamente le vemos el sentido en que es una imposición divina para saber si yo obedezco o no obedezco a Dios. Pero no es eso. Los mandamientos divinos son bendiciones de Dios. Es así como Dios te bendice. Ese es el camino que Dios abrió para la bendición del hombre. En el principio, en el jardín del Edén, era un contacto directo. Todo era según la voluntad de Dios. El mundo estaba establecido según la voluntad de Dios. Las estaciones, los astros, la proporción de agua, la protección de la atmósfera, estaba todo establecido según la voluntad de Dios. Dios tomó a la mujer del hombre mismo, la hizo perfecta. Hizo a Adán perfecto, los unió en un perfecto matrimonio. Puso en ellos el deseo del uno para con el otro. Estableció los modos, las maneras. Pero después que el hombre se alejó de Dios, todo eso se rompió. Todo eso cayó por tierra. Y ahora Dios tiene que volver a enseñar al hombre la manera de vivir. Volver a crear en el hombre la posibilidad de ser feliz. Porque el hombre buscó su felicidad equivocadamente. Por eso, si ustedes me acompañan, por ejemplo, en Deuteronomios, capítulo 5, versículo 29, Dios vuelve a repetirles. Y dice al pueblo de Israel: ojalá que me reverencien y guarden todos los días mis mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ojalá es una expresión anhelante de Dios. Ojalá. Dios
Como un padre que le anuncia al hijo cuál es el camino, qué es lo que tiene que hacer. Voy a dejarte mi empresa, ojalá que siga mis indicaciones, ojalá que vaya por ese camino, para que le vaya bien, para que sea feliz. Es esa la disposición de Dios al darnos sus mandamientos. El anhelo profundo de un Dios que quiere nuestra felicidad. El anhelo profundo de un Dios que se preocupa por nosotros, que sufre ante nuestras necesidades, que sufre ante nuestros dolores, pero que tiene la solución en su mano. Y que eso le genera quizás mayor sufrimiento todavía, porque sabe que sería tan sencillo cambiar el sentido de la vida de una persona que sufre, que se angustia, que no puede vencer, que ve desmoronarse su vida. Sería tan sencillo. Ojalá, dice el Señor, ojalá que siguieran en mis mandamientos. Ojalá que prestaran atención por ellos y por sus hijos, por siempre. La bendición de Dios es el conocimiento. Esa es la bendición de Dios. En eso consiste la mayor bendición que Dios nos ha legado, nos ha dado. El conocimiento para ser feliz. Saber qué hacer. Saber cuál es el camino que tengo que decidir, que tengo que tomar en una decisión importante en mi vida. Saber qué tengo que evitar. Conocer antes. No conocer por experiencia. Por experiencia todos conocemos. Y por experiencia descubrimos dónde están las paredes. Y es fácil descubrirla cuando te golpeaste con la pared. Pero la bendición de Dios va más allá. Sin necesidad de decir en tu vida, ojalá pudiera comenzar de vuelta. Si yo tuviese que elegir de vuelta mi profesión, si yo tuviese que iniciar un hogar ahora nuevamente, qué distinto que haría las cosas, qué diferente que trataría a mi esposa, a cuántas cosas le daría importancia que no le he dado. Si pudiese retroceder la vida de mis hijos y empezar de nuevo, yo creo que debería haber hecho así o haber hecho asá. Sin necesidad de remordimientos, el Señor te ofrece su bendición. Y su bendición consiste en el conocimiento anticipado del resultado de las cosas en tu vida. Y esa es la más grande de las bendiciones. A los jóvenes, a los adultos, necesitamos conocer anticipadamente el camino. Porque qué triste y qué duro es desandar el camino andado. Y es básicamente muchas veces imposible. Qué feo es mirar consecuencias en nuestra vida que no podemos cambiar, que ya están. Qué triste es mirar los errores propios en la vida de nuestros hijos, repetirse. Por eso Dios se acerca a nosotros con tanta claridad. Y se acercó al pueblo de Israel con ese deseo amoroso de hacer de ellos una nación feliz, gloriosa, victoriosa. Dios bendijo a Israel. Pero las bendiciones de Dios a Israel vinieron a través de reglamentos, de normas, de mandamientos. Y voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Dios le dio al pueblo de Israel en Números capítulo 19 o Deuteronomios 21, versículo 23, le explicó qué hacer con una persona cuando muere. En aquellos tiempos donde una persona iba al descanso por enfermedad y los sepelios y demostraciones de amor hacían que todos se abracen al cuerpo, que todos estén juntos allí en lugares cerrados, en contacto con ese organismo. Y las enfermedades se transformaban en epidemias que destruían pueblos enteros. Dios le dice a Israel, por ejemplo en Deuteronomios 21, 23, que ese mismo día debía ser sepultado. ¿Para qué? Porque yo, Jehová tu Dios, te lo mando.
¿Pero qué había atrás de eso? Las enfermedades que viste de los pueblos vecinos, egipcios y demás, no van a venir sobre ti. Pero Israel estaba en condiciones de entender cómo funcionaban los microbios, las bacterias, cómo se transmitían. No había manera de explicarles en ese momento. Mandato de Dios. Mandamiento de Dios. Si lo observas, vas a ser feliz. Higiene, tantas indicaciones sobre la higiene. Deuteronomio 23, versículo 13 nos cuenta, mientras hasta en la Edad Media los desechos humanos eran volcados a las calles y el cólera arrasaba con ciudades enteras, Dios le indicaba a Israel que ellos debían tapar sus propios desechos. ¿Por qué? Porque yo Jehová te lo he mandado. ¿Pero qué tiene que ver mi adoración a Dios? Yo Jehová te lo he mandado. Si cumples, serás feliz. Habrá bendición en tu vida. Salud. Los alimentos buenos e inmundos. No te acerques, no te tientes, no los toques, que no sean parte de tu alimentación. ¿Pero por qué? Menos que nosotros todavía entendían los israelitas. Ya nosotros vamos entendiendo varias cosas. Y habrá algunas que no las entendemos todavía aún. Pero Dios dice, vas a ser más feliz. Hay bendición. Mi bendición está en la obediencia. Traje un librito para leer una cita. Nos cuenta Elena de White, fíjense ustedes. Voy a leer un párrafo cortito. Cuando en mayo de 1866 se convocó el Congreso de la Asociación General de los Adventistas, existía el sentir de que algo andaba mal en el movimiento, en la iglesia. Muchos de los dirigentes estaban postrados, con enfermedades y aflicciones. Jaime White, que era el presidente de la Asociación General en ese momento, no pudo estar presente por su débil estado de salud. Esta situación impulsó a los presentes a organizar sesiones de ayuno y oración. Se veían enfermos, estaban todos enfermos. No había a quién poner en la dirigencia de la iglesia porque todos estaban enfermos, estresados y con la alimentación que ellos mismos llevaban. Dice, se propusieron entonces organizar sesiones de ayuno y oración. Los presentes sentían que el movimiento adventista necesitaba algo, que no funcionaba bien. En las reuniones del sábado, Elena habló 2 veces a los representantes. En uno de sus sermones dijo, y aquí está la cita, se me ha mostrado que nuestro pueblo que guarda el sábado ha sido negligente en actuar con respecto a la luz que Dios nos ha dado acerca de la reforma pro salud. Aún hay un trabajo tremendo entre nosotros y como pueblos nos hemos atrasado en seguir la abierta providencia de Dios con la cual Él ha escogido guiarnos. En 1863, Elena de White inició allí el proceso al recibir indicaciones acerca del cuidado de la salud. En aquel entonces nuestros pioneros comían carne 3 veces en el día. Comían a la mañana el cerdo, el bacon que le dicen, y luego al mediodía y a la noche, y no había comida si no era, porque eso era la creencia popular. La creencia popular era que si no había carne no estabas en condiciones de formar tu carne. Hoy en día los miramos y decimos, ¿pero cómo? Y entonces Dios bendijo a su iglesia con el conocimiento. Y aquellos que tomaron y pusieron en práctica ese conocimiento con claridad, recibieron las bendiciones de Dios en su vida. Paz social. Dios bendijo a Israel con la paz social. Un sistema por el cual una propiedad no podía ser vendida para siempre. Yo podía comprar una propiedad, pero esa propiedad luego de 50 años era rescatada. En un momento específico, en el día de la expiación, se rescataban las propiedades. O sea, yo vendía mi propiedad porque estaba en necesidad. Quizás de allí en adelante faltaban 30 años para
para que sea el año del rescate. Entonces durante 30 años quien me compraba la propiedad podía utilizarla. Y a los 30 años entonces debía devolvérmela para que yo comience de vuelta. De esa manera no se acumulaba el dinero en una familia o en dos familias, no se acumulaba la tierra. Había oportunidad para todos. Y es más, Dios establece, ustedes lo pueden leer en Levíticos 25:8 hasta el 18, en realidad, Dios establece que el precio de la propiedad debía ser pagado de acuerdo a cuántos años faltaban para que esa propiedad vuelva a sus dueños. Eso generaba paz, igualdad social. El culto familiar. Dios lo estableció, lo pidió. Deuteronomios capítulo 6, ustedes lo conocen y si están todavía allí, fíjense qué lindo en el versículo 20 cuando dice, Deuteronomios 6, versículo 20, cuando mañana tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, normas y preceptos que el Señor nuestro Dios mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó con mano fuerte. El Señor realizó grandes y terribles señales y milagros en Egipto contra Faraón y toda su casa ante nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que con juramento había prometido a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que cumplamos todas estas normas y los reverenciemos, para que nos vaya bien todos los días y sigamos viviendo como sucede hoy. Ya Dios anticipaba que al pueblo le iba a ir bien. Y entonces el padre debía contarle al hijo, y Dios nos mandó para que nos vaya. ¿Viste así como nos va ahora? ¿Ves lo bien que estamos? Bueno, es porque estamos respetando las reglas que Dios estableció, porque Él lo hizo para que nos vaya bien. Hermano, en tu casa, en tu hogar, tu hijo conoce cómo Dios te rescató, de dónde te trajo el Señor. Él sabe cuál era tu Egipto. Él sabe cuáles fueron los milagros que hizo en tu vida para transformarte. Él está en condición entonces de reverenciar a Dios y darse cuenta que nos va bien porque Dios nos estableció reglas y leyes para que nos vaya bien. No eran milagros, eran bendiciones. Bendiciones que venían como consecuencia de la obediencia a Dios, dadas por medio de leyes, pero bendiciones del Señor. Y vamos a leer, por último, Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Allí encontramos la historia de Josafat. Josafat era rey de Judá. Josafat tuvo grandes desafíos en su vida, pero este fue el mayor de todos. Nos dice en el capítulo 20, el versículo 1, después de esto los moabitas y los amonitas con algunos maonitas vinieron en guerra contra Josafat. Avisaron a Josafat, viene contra ti una gran multitud de la otra parte del mar, de Siria. Ya están en Hasesón Tamar, que es en Engadi. Entonces Josafat tuvo temor, se humilló, consultó al Señor e hizo proclamar ayuno por todo Judá. Josafat de pronto tenía que enfrentarse ante una situación para la cual él no tenía salida. A Josafat se le terminaron las ideas. Ya había establecido, ya tenía un ejército, su ejército no era nada para enfrentar lo que venía. Y tuvo miedo. Tuvo miedo de lo que venía por delante. La reacción de Josafat ante ese miedo, dice el versículo 3, que fue humillarse, consultar al Señor y proclamar ayuno en todo su pueblo. ¿Cómo enfrentamos, hermanos? ¿No tenés miedo a veces de no tener a tus hijos en el cielo cuando Cristo venga?
Yo tengo miedo a veces. ¿No tenés miedo de que tu hogar se derrumbe a veces? ¿No tenés miedo? ¿No tenés miedo de lo que va a pasar con tu familia cuando no estés? Yo tengo miedo. Son gigantes. Son cosas para las que no tenemos respuesta. No tenemos idea a veces de cómo, qué tengo que hacer hoy para que después pueda tener el resultado que estoy queriendo. ¿Qué hizo Josafat? Se humilló ante Dios. Buscó a Dios. Versículo 4 dice: se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Vinieron de todas las ciudades de Judá. Entonces Josafat se puso en pie en la reunión de Judá y Jerusalén en la casa del Señor ante el atrio nuevo y dijo: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú riges todos los reinos de las naciones. En tu mano está el poder y la fuerza y no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de Abraham tu amigo? Ellos han habitado en ellas y te han edificado aquí santuario a tu nombre, diciendo: si nos viene algún mal o espada, o castigo, o peste o hambre, nos presentaremos ante esta casa, ante ti, por tu nombre que está en ella, y en nuestra tribulación clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¡Qué oración! ¡Qué desesperación! ¡Qué momento que iba a marcar en la vida de Josafat un antes y un después, en Israel un antes y un después! Multitudes se acercaban, venía el enemigo, él no tenía manera de contenerlo. Su única manera, arrodillarse frente a Dios, pedir la intervención divina. Y entonces dice en el versículo 12: Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, Josafat estaba pidiendo una bendición. Y en tu vida y en mi vida la necesitamos. Una hermana me decía: no termino de preocuparme por mis hijos, que tengo que empezar a preocuparme por mis nietos. No consigo que mis hijos vengan, voy a luchar para que mis nietos sigan el camino. ¡Qué luchas tremendas! No tenemos salida, solo Dios. Por eso dice Josafat: no sabemos qué hacer. Pero la reacción de Josafat fue la correcta. No sé qué hacer, no encuentro salida, ¿qué hago? A ti, dice el versículo 12, vuelvo a mis ojos. ¿Qué hago? Pues me fijo a ver qué es lo que Dios tiene preparado para mí. Y entonces, el versículo 15, y no podemos leer mucho más, se nos dice que el Espíritu de Dios descendió sobre un profeta. Y el profeta dijo: oíd Judá todo, vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis, ni os amedrentéis ante esta gran multitud, porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear en esta ocasión. Apostaos, quedad quietos y ved la salvación que el Señor os dará a Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayad. Salid contra ellos, que el Señor está con vosotros. Esa es la reacción de Dios. Es que de Dios es el plan. Es que cuando estás en las manos de Dios, cuando estás obedeciendo los caminos del Señor, no son tus planes los que se ejecutan. No es tu idea. No es que por sabiduría, porque se te va a ocurrir, no es que se te va a ocurrir la manera de que tu hijo ahora, grande, venga a la iglesia cuando no quiere. A vos no se te va a ocurrir la manera. Entendeme bien. Es el plan de Dios. Si estás
obedeciendo al Señor, si estás dando importancia a esos principios que Dios te presenta, el problema no es tuyo. La responsabilidad es de quién? Es de Dios, porque Él diseñó el plan. Porque Él te dijo qué es lo que tenías que hacer. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Y así Josafat se nos cuenta en el versículo número 19 que creyó. Dice: y los levitas, hijos de Coat y de Coré, se levantaron para alabar al Señor, el Dios de Israel, con voz fuerte y alta voz. Y los levitas salieron cantando, y el pueblo salió cantando. Y ninguno tuvo que tomar su espada, sino que Dios venció. Porque el plan de Dios es infalible. Entonces, dice el versículo 20, cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y ustedes conocen este texto, ¿no? Y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay una distinción aquí que es importante que entendamos. Dios nos dice, y Josafat dijo al pueblo de Israel: crean en Jehová y van a estar seguros. La salvación está ¿en quién? En Jehová. La salvación está en la palabra de Dios que está en tus manos. La salvación está en aceptar a Jehová como tu Dios y Salvador. Pero Dios no se conforma con simplemente darte la salvación del pecado. Dios quiere más. Por eso dice: creed a sus profetas y seréis. Dios quiere eso. Dios quiere prosperidad en sus hijos. Dios quiere prosperidad en tu vida. Dios quiere prosperidad en tu hogar. Y cuando hablo de prosperidad, no pensemos únicamente en la prosperidad económica. Dios quiere una familia feliz. Dios quiere un hogar que lo disfrutes. Dios quiere eso para tu vida. ¿Y a dónde está la prosperidad del Señor? En creer a quiénes. A sus profetas. Seguridad de salvación en Jehová, prosperidad en los profetas del Señor. La bendición del Señor, la bendición de Dios es el conocimiento. Y el conocimiento Dios lo da a través de sus profetas. Cuando Él lo cree necesario, cuando Él lo ve necesario en su pueblo. Hoy, Elena de White. No desperdicies los consejos que Dios nos da a través de Elena de White. No los dejes dormir en tu biblioteca. Porque Dios lo creyó necesario. Porque Dios, que conoce tu vida y conocía el tiempo que estás viviendo y que vas a vivir y que tus hijos van a vivir, creyó necesario. Se tomó el trabajo de levantar a su hija. Era tan necesario que buscó una persona primero. Cuando esa persona no la aceptó, buscó hasta que encontró una persona dispuesta en Elena de White. Y allí tienes los consejos que necesitas para tu vida. Nada más. Consejos que hablan acerca de la educación de tus hijos. Claro que sí. Pasamos un par allí mientras estaban la historia de los niños. Consejos que hablan acerca de la vida matrimonial. Sí. Consejos que hablan acerca de la vida conyugal. Sí. Consejos sobre cómo manejar la economía del hogar. Sí. Consejos sobre alimentación. Sí. Consejos de dónde establecer tu hogar. Sí. Hasta consejos de cómo deben ser los muebles en el hogar. Sí. Hermanos, Dios no te dejó sin consejo. No vivas probando y por experiencias vayas descubriendo cuál es el camino. Porque el camino es duro.
porque las consecuencias no son las mejores. No busques vos solo saber lo que es el bien y lo que es el mal, porque Dios ya te lo dijo. Por eso, parafraseando los textos del Antiguo Testamento que hemos leído, podríamos decir: si pones por obra cuidadosamente estos mandamientos, estas normas que yo te doy, ninguno de tus hijos estará lejos de ti. Ninguno de tus hijos caerá en la droga. Tu matrimonio será feliz. Si pones por obra mis mandamientos que yo hoy te doy, tendrás un hogar feliz. Las enfermedades que fueron enviadas a los egipcios, que dice la Biblia enviadas, pero venían como consecuencia también de sus desarreglos, no vendrán sobre ti, porque la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece y no trae consigo desgracia. Hermanos, nos acercamos al fin de los tiempos. Esta semana hemos sido conmocionados quizás con una noticia que los adventistas estamos siempre bien atentos. El enemigo es demasiado grande para nosotros. El enemigo es demasiado grande para tu vida. Necesitamos andar con Jesús. Yo le voy a pedir a Marta que pueda ir tocando el último himno al andar con Jesús. Porque, ¿cómo vamos a luchar contra la droga? ¿Qué solución le vamos a dar a ese problema humanamente? ¿Hay alguna salida? No hay salida. ¿Cómo vas a proteger a tu hijo de la droga? Dios, a través de su profeta, te anticipó la manera en que puedes hacerlo. ¿Cómo vas a proteger a tus hijos de la homosexualidad? Que cada día es más constante, que está más cerca, que es más promocionada. ¿Cómo lo vas a hacer si no es siguiendo los consejos que Dios nos dio a través de su profeta? ¿Cómo vas a proteger a tu familia de la liberalidad? De que todo dé lo mismo y de que finalmente ellos sean los que deciden lo que es bueno, lo que es malo. ¿Cómo vas a protegerte en tu matrimonio del divorcio? ¿Qué medidas vas a tomar? ¿Vas a probar? ¿Vas a intentar por tu parte sola? ¿O vas a escuchar el consejo del profeta de Dios? Porque había profeta en Israel. Y hay profeta hoy en día en la casa del Señor. Dijo Josafat: creed en Jehová y estaréis seguros. Tu salvación está asegurada en Jehová. Pero tu salvación puede ser como la salvación de Abraham o puede ser la salvación de Lot. Tu salvación está asegurada. Creed en Jehová y estaréis seguros. Pero creed a sus profetas y seréis prosperados. Te propongo en esta mañana que tomes la bendición de Jehová. Que no desperdicies el conocimiento que Dios pone delante tuyo. Que no quede en los estantes, sino que pueda traerte sobre ti toda la bendición que Dios planificó que llegue a tu vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. Himno 488. Nos ponemos de pie. Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mis sendas su gloria
esta mañana queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda estar en nosotros, que tu presencia nos ayude a poder, Señor, tomar tus consejos, tu ley y ponerla en obra en nuestra vida para ser bendecidos por ti, para que tu plan, para que tu camino sea cumplido en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Después de este hermoso sermón que hemos tenido, las palabras del Señor, vamos a continuar con el culto. Vamos a repetir la bienvenida a todos los que han llegado. Tenemos los que quedaron registrados como visitas. Germán Clouset y esposa de Estados Unidos, Kenneth Raiz de Trelew, Norma Zúñiga de Florida, Sebastián Bullich y Marley de Müller, de Instituto Florida, Heriberto Müller y esposa Mabel, creo que de Rusia, Jeanette Daza de Avellaneda, Fabián Daza de Colombia, Luis Cardona de Colombia. Quiero verlos por lo menos dónde están y ubicarlos, por lo menos para los que están ahí cerquita poder saludarlos. Bienvenido a todos. También tenemos un buen grupo de hermanos que están viéndonos por internet. Que Dios bendiga a cada uno de ellos y a todos los miembros de nuestra iglesia de Florida. Mientras los diáconos se preparan para pasar al frente, vamos a hacer un par de anuncios nada más. Todos han recibido en la entrada este folleto, ¿sí? Falta muy poco para comenzar con la Semana Santa, la semana de oración. Tenemos un invitado especial, Joel Barrios, que está viniendo del norte, así que vamos a hacer planes para asistir. Es una muy buena oportunidad para invitar a nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros vecinos, y Dios bendiga todo el esfuerzo de la hermandad y el esfuerzo de la iglesia en esta semana que está muy cerca. Hay anuncios muy importantes y dignos de leer, por supuesto, en el folleto. Vamos a pedir a todos que puedan repasar y recordar que tenemos actividades de buffet muy importantes en la iglesia, para toda la iglesia, para toda la juventud, a las 8 de la noche. Ahora sí vamos a pedir a los diáconos que pasen para recoger las ofrendas. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este hermoso sábado que nos estás regalando. Imploramos tu dirección sobre este día de reposo. Que tú bendigas también las ofrendas, los pactos y los diezmos que se han de entregar con corazón generoso. Que tú bendigas a cada hermano en forma muy especial. Te lo imploramos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonemos todos juntos las estrofas del himno 521. 521. Cristo ve de Dios el Hijo eterno, ve al Señor el grande Creador, todo abandona por vivir cual siervo del mal rodeado en presa del dolor, por ti todo esto es lo
ponemos de pie para orar. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por este mensaje. Sabemos, Padre, que estamos a las puertas de tu segunda venida y estas son las amonestaciones que estamos necesitando para corregir. Sabemos que la Biblia es ese GPS que nos va a llevar hacia ti. Pedimos que lo encendamos, que lo tengamos enfrente nuestro y que nos guíe rápidamente hacia ti. Perdona nuestros pecados y ayúdanos para que podamos solo verte a ti en este tiempo que sabemos que tenemos que transitar, pero que también sabemos que si no estamos tomados de tu mano, no podremos llegar a estar junto a ti. Padre, gracias por todas las bendiciones que estás derramando sobre esta iglesia y sobre cada uno de nosotros. Te pedimos por aquellos que nos están siguiendo desde internet, para que también bendigas en sus vidas, sus acciones y sus proyectos. Y quédate con nosotros en el segundo servicio, te lo pedimos, sin merecerlo, en el santo y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu nos llenen. Que la gracia